Santiago Furcade está aquí con nosotros y es un gusto. Los periodistas no tenemos tiempo para estudiar. No hay una materia que te diga, viene una racha de crimen organizado, tienes que actuar así. No, volvemos al tema del oficio. Hace un tiempo, no sé, en algunas grabaciones hablamos del tema del crimen organizado y cómo denunciar y cómo hablar de cosas, y muchas de las opiniones que leía es, no, pero no podemos hablar de eso, cuidado porque Nuevo León te matan. Claro que no te matan. Pues estoy en la transmisión de Tigres, en el estadio de Tigres, soy Rayado y vengo a decir que yo veo que está jugando muy mal Tigres, porque no me quité la camiseta de Rayado. Porque llegué ahí y vi lo que yo pienso. Porque cuanto más influencia tiene Claro. lo que tú dices, por supuesto que ahora sí te habla el directivo, te habla el diputado, el senador, el alcalde. O sea, sí me cala lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, Pero llega una señora y me dice, padre, muy buenos días. ves que tenía razón, obvio que tenía razón. Claro. Entonces le digo, ¿qué le contesto, Francia? Buenos días, hija, ¿cómo estás? Hace tiempo atrás solamente tú podías ver la televisión y decir, ¿qué está diciendo don Robert? Dice blanco. Ah, debe ser blanco. O sea, cuando termino durmiendo amarrado en un árbol por la guerrilla, también sentía que me había excedido. Información oficial, ¿no? La que acaba usted de leer. Las primeras imágenes de un incendio en un casino reveló que se han contagiado de 3.452 ciudadanos. Es que localizan un cuerpo al interior. Esta marcha por el 8 de marzo, un contingente aproximado. Santiago Furcade está aquí con nosotros y es un gusto siempre coincidir con él. Hemos hecho muchas cosas juntos, de pronto nos topamos haciendo la misma actividad, de pronto hablando de fútbol, de pronto hablando de política. He tenido la fortuna de trabajar con él incluso fuera de Monterrey y es un periodista en toda la extensión de la palabra. No le gustan los cebollazos, no lo estoy diciendo por eso. Él sabe, y se lo he dicho también en privado, que hay un respeto y admiración a su trabajo. ¿Cómo está, Santiago? Muy bien, gracias Vic Qué por gusto. la invitación. Qué gusto. Felicidades por el nuevo espacio. Gracias, pues Para aquí charlar. estamos. Vamos a abrirlo. De todo. Ahora es el podcast una plataforma en la que hay que estar Muy bien. y hablar libremente y hablar tal cual somos, ¿no? Dale, También. dale. Te tomo la palabra. Vamos a Órale. ver hasta dónde topa. Hasta dónde topa, tú sabes, Yo ¿eh? ya me eché la soga al cuello. Sí, Pero bueno, dale. Santiago, hemos conocido mucho de su faceta en el tema deportivo. Está en Fútbol al Día, está en la cadena Fox comentando fútbol. Está obviamente ligado mucho en eso y tiene un arrastre que ya usted lo conoce, ustedes lo conocen. Pero tiene como periodista las otras facetas también que ha desempeñado en esta y en otras empresas. Ujú. Hoy día, de hecho, Santiago pues está consolidado en ambas cosas. Santiago, ¿eres de Buenos Aires, Argentina? Buenos Aires, ¿En Argentina. qué año llegaste para acá? ¿Qué haces por acá? A ver. Pues vine ya hace rato, ¿no? Principios del 2000 más o menos, 2001, justo antes de que tiren las Torres Gemelas. Ya sabes que hay fechas que nos marcan a La ciertas referencia, cosas, ¿no? ¿no? Así que yo ya estaba aquí estudiando en el TEC de Monterrey cuando pasó lo de las torres. Y siempre, como soy medio despistado con las fechas, utilizo eso, ¿no? Generalmente mi vida se rige por los mundiales de fútbol o por las Torres Gemelas para entender en qué momento que estaba haciendo ciertas cosas. Claro. Y de ahí en más me quedé en Monterrey. Tuve ciertos momentos que sí volví a Argentina, pero sobre todo tomé a Monterrey como base de operaciones, ¿no? Para mi vida, para el tema profesional. Ya con el tiempo me casé, formé una familia y durante mucho tiempo también trabajé independiente, ¿no? En temas sobre todo de temas de política, temas internacionales. Y como había una estabilidad financiera o México daba ciertas facilidades que las ciudades de Sudamérica no te dan, Ajá. viajaba por el mundo y siempre volvía y vivía en Monterrey, ¿no? Tú te preparaste en Argentina y viniste aquí a estudiar un poco más en el TEC. Sí, ¿Terminaste allá? Yo estudié una licenciatura en periodismo, ¿sí? Que en Argentina es un poco más extenso, eran 5 años, güey. Okay. Eterna, ¿no? 5 años. Ahora tú le dices 5 años a alguien, te dice No. que es demasiado, ¿no? 5 años, Argentina trae una formación muy humanista, muy de cultura general, que al día de hoy agradezco muchísimo, ¿no? El tema de periodismo, y lo combina con las partes técnicas. Luego vine, sí, seguí estudiando en el TEC, terminé también los estudios, luego le agregué algunas maestrías también en temas más de economía, de política internacional, como para tener, ya sabes, algunas cositas más de eso. Fui maestro de grado y posgrado, y así fui sumando en el tema académico, que con el tiempo yo me peleaba con la gente en las universidades porque
sobre todo la gente del TEC y estos te dicen, no, ok, quieres ser profesor, pero necesitas esta maestría. Sí. Y según el tabulador necesitas esto. Le digo, cabrón, pero los periodistas no tenemos tiempo para estudiar. Entonces, por eso siempre tienen los mismos profesores, ¿no? Claro. Siempre son los mismos que hacen doctorados y todo. Ok, ¿y dónde trabajaste? ¿Dónde ejerciste? ¿No? Porque a mí, yo cuando era alumno también me gustaba que sea gente que está trabajando en la calle o tenga más experiencias. Todo bien, con los doctorados Sí, y con sí. esta visión académica. Pero ¿cómo podíamos combinar, ¿no? las dos vidas, güey? Es muy difícil. Totalmente. El periodismo no es una profesión, es más un oficio. Ujú. O sea, existe, claro, no estoy diciendo que lo académico no sea importante, yo tampoco tengo doctorados ni maestrías, pero es evidente que lo que estás diciendo marca una diferencia. Un maestro que jamás ha salido del aula y aquel que ha aprendido periodismo, donde se aprende que es en la calle. Sí, son las dos. Es que cada uno va a defender su trinchera, ¿no? Te va a decir Claro. después el periodista. Nosotros somos de una generación un poco anterior a esta de que no, solamente la gente de la calle es el buen reportero. No. También hay que tampoco estudiar. así. ¿No? Claro. Está esta combinación. Igual que el profesor que creo que tendría que tener las dos cosas. Y en el caso del periodismo, sí fue una pelea que con los años fue modificando. Por ejemplo, el TEC y otras universidades. Decir, ok, ya tu experiencia laboral equivale a una maestría, equivale a un doctorado. Bueno, ¿no? Entonces para poder ya tomar ciertas cosas, porque después no podías dar clases o te pagaban una mínima, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenías justamente estos tabuladores internacionales para la academia, ¿no? Claro. No sé por qué te estoy contando todas mis frustraciones académicas. O que, No. Llegó el momento Comparto lo de que soltar dices. las verdades. Comparto lo que dice Santiago, porque yo también como maestro me ha tocado esa situación. Luego también, y lo he de decir con todo el respeto a los que lo anteceden a uno en las clases, pero luego recibes al alumno muy teórico y con teorías que son las mismas desde hace mucho tiempo, y el periodismo está cambiando mucho, Santiago. Hoy en específico el periodista, ya por la velocidad y por el uso de las herramientas y sobre todo las redes sociales, deja a un lado eso que acabas de decir tú ahorita. Lo que en Argentina se aprende cuando estudias periodismo tiene que ver con los conocimientos generales sí o sí. ¿No crees tú que en este momento eso le falta a muchos periodistas? Muchísimo. Es un tema de cultura general, ¿no? Ajá. Finalmente todos tenemos un teléfono HD 4K. La tecnología ya es muy barata y muy accesible para la claro. mayoría. Antes tener una cámara de fotos o ciertas cosas era casi imposible. Ahora tiene que ver más con tu creatividad, con la formación, con entender ciertas coyunturas, de cómo las vas a abordar y a partir de eso cómo cuentas la historia. O sea, ahora lo que consumen este storytelling, no esto de cómo contar la historia, es lo fundamental. O sea, ¿qué te diferencia de otra persona si todos tenemos... Perdón, ¿qué te diferencia de otra persona si todos tenemos la misma cámara? ¿Qué te diferencia de otro colega? ¿Por qué te van a contratar a ti y no a otro? ¿Cómo haces tu marca? ¿No? En este mundo de los influencers y de todo esto, ok. Pero ¿cómo hacer también para generar un producto y además que aguante? No, puedo decir una tontería ahora y me voy a hacer viral y tú también. Pero ¿cómo sigo siendo constante en mi carrera? No volverme viral, ¿no? Ahora hay mucho esto de que a los 20, 22, 24 años de golpe sí te volviste viral y te están entrando 400.000 pesos en las redes sociales. Y a los 32, 33 de golpe bajaste de la nube. Porque ya llegó otro. Porque ya llegó otro, entonces no tienes nada. Otros. Y no te formaste y no te preparaste o no entendiste cómo era esto y empiezan las depresiones, los problemas, las situaciones que apenas vamos caminando a eso. No he leído mucho al respecto todavía de gente que ha contado sus experiencias en ese sentido. Ya subí, ya bajé y nunca creí que iba a bajar y no estoy preparado para eso, ¿no? Entonces, todavía me parece que hay que entender que hay que formarse, hay que prepararse y hay que entender cómo son estas ese solo opciones, fenómeno, ¿no? es hasta motivo de estudio. No hay, te lo aseguro, ni siquiera materias que hablen de eso, porque hay que entender eso que está diciendo Santiago, es una realidad. Es como la espuma. Lo mismo sube muy rápido que simplemente de pronto desaparece. Y esa generación todavía está en un mediano plazo y pronto va a vivir. Sí, es el inicio de esa generación. Ahora, ¿no? Santiago, el periodista hoy día en Nuevo León está muy etiquetado y nos está haciendo competencia muchos otros. Qué bueno que vengan y que aprendan. Pero, ¿dónde has notado tú la diferencia de traer ese bagaje y esa mochila a no traerla? Mira, yo el periodismo en Nuevo León, y lo voy a hablar con autoridad, finalmente tengo 20 Claro, años aquí, ¿no? Y ejerciendo y todo. Yo
sigo creyendo que hay muchas áreas de oportunidad. Es un periodismo que nos hemos acostumbrado a ser serviles, a estar muy amarrados a temas políticos y sobre todo, ¿sabes qué, Vic? A tener un miedo excesivo innecesario. O sea, la mayoría del periodismo en Nuevo León tiene miedo de dar sus opiniones o por perder el trabajo o porque cree que le va a pasar algo. Hace un tiempo, no sé, en algunas grabaciones hablamos del tema del crimen organizado y cómo denunciar y cómo hablar de cosas y muchas de las opiniones que leía es, no, pero no podemos hablar de eso, cuidado porque en Nuevo León te matan. Claro que no te matan. El tema es, ¿cuán formado estás para poder hablar de esas cosas? ¿Sí? O sea, tú sabes hasta dónde hablar y hasta dónde no, si conoces de la materia. Claro. Si hablas a lo tonto, pues te terminan matando. Es como cuando tú tienes que mandar a uno de tus reporteros, ¿sabes qué? Tenemos que ir a Nuevo Laredo. Pues manda a alguien que conozca Nuevo Laredo. ¿Por qué calle entramos? ¿Por dónde es? ¿Cuál es el acceso? ¿Dónde está la situación peligrosa? Y si nos para un cártel, ¿cómo tengo que...? O sea, todo ese conocimiento hace de que el reportero que vaya sabe cómo actuar. Si mandas a un novato totalmente, pues se friquea, no sabe hablar, puede pasar tal cosa, no está preparado. Entonces, finalmente tiene que ver con el conocimiento y creo, volviendo a tu pregunta, que la mayoría del periodismo en Nuevo León no está formado. O sea, no estamos formados. No sabemos cómo actuar en situaciones de crisis, no sabemos cómo actuar con el crimen organizado, no sabemos hasta dónde podemos hablar sin que nos pasen las cosas. Sin decir los que están amarrados por dinero, ¿no? Ese es otro tema, Algunos lo ¿no? tuvimos que aprender en los tiempos duros, que ya estabas, que lo viviste aquí, 2009, 2010, Sí. 2011. Los medios de comunicación en ese entonces cometimos muchos errores por desconocimiento, porque no hay una materia que te diga, viene una racha de crimen organizado, tienes que actuar así. No, volvemos al tema del oficio. Poníamos los cartelones, los mensajes del narco, hasta que entendimos todos los medios en conjunto, ya no estés difundiendo, ya no, porque estás tomando partido, ya no le escarbes a las historias de este y de este, porque eso sí es peligroso. Saber hasta dónde lo que tú estás diciendo, Sí, lo pero- aprendimos en el oficio, pero luego viene esta generación que no lo sabe. Pero hay un bache, porque desde el 2009 y 2010 que pasaron cosas y ahora estamos en el 2023, no he visto es una un década. solo curso, uno, Víctor, en 15 años o 12 años de violencia en Nuevo León sobre capacitación a periodistas. Por supuesto que no. No hay un curso de formación en las universidades, cómo abordar las historias, cómo situaciones de conflicto, zonas vulnerables, las colonias, las pandillas. O sea, no hay un curso, no ha habido cursos, ni uno, güey, ni uno. Que hay en otras partes de, ¿sabes qué? Hablemos con la séptima zona militar, vamos a hacer un curso de 2 semanas, Cruz Roja, séptima zona militar, los referentes de los medios de comunicación sobre cómo se hacen coberturas y simulacros de ciertos momentos. Que todo sirve, te puedo asegurar que sí sirve, porque a la hora de la hora sí recuerdas ciertos conceptos o que gente que estuvo en esas situaciones en seminarios te cuente. Sí. Mira, si te pasa tal cosa, lo otro. Ya después, como siempre decimos, yo te puedo decir, esto otras veces lo he charlado, de... Víctor, cuando te roben, mira, hay una técnica de cuando te roben, tú tranquilo y le doblas el brazo al que te viene a asaltar. Ah, excelente, muy bueno. Eso sí, yo lo he hecho, Santiago, claro, lo he hecho muchas veces. Ok, vas, asaltan a Víctor y Víctor se queda así y sale corriendo. Tampoco sabes cómo vas a reaccionar. Claro. En O sea, una situación todo lo cambia el Estado. que una cosa es el conocimiento previo y luego trabajar ahí y saber si funcionas para eso o no. Dices, ¿sabes qué? Güey, no me mandes más a Nuevo Laredo. La verdad, no quiero volver a pasar esa situación. O otra gente que te dice, la próxima quiero ir a Victoria, quiero ir a Reynosa, quiero ir a Michoacán. O sea, ahí te vas dando cuenta qué reportero trae esas características que te sirven a ti como director o como jefe también, ¿no? Vaya que si hablamos de algo de lo que se haya vivido, y voy a hablar no de un servidor, sino de Santiago, Santiago vibra con una y con otra área. ¿Dónde se vibra más? ¿En el deporte? ¿En Es muy el parecido, otro? güey. De Es muy verdad. parecido. Por eso yo ¿Por lo qué es disfruto. parecido? Porque encontré esa misma área de oportunidad, por eso me dediqué al deporte. A ver. O sea, en un momento el deporte me di cuenta que la mayoría del periodismo deportivo de Nuevo León estaba demasiado cerca de la directiva, de los palcos, del jugador, de los lujos y del ser el referente sin ensuciarme, ¿no? Y faltaba una voz o faltaba gente que hable desde el lado de la afición. En el periodismo, del otro lado pasaba lo mismo, o sea, caminar las colonias, meterte, ensuciarte, salirte del estudio y todo esto. Entonces, lo que hice fue aplicar lo mismo que veía en el periodismo tradicional en el deporte. Entonces, me meto en la tribuna, me meto en el barrio y sí, me dicen, no, Santiago es un barra brava y Santiago, no me importa, ¿sí?
O sea, sí, es verdad, estoy a ras de piso, Ajá. voy en los camiones, me tomo un tequila con el que está ahí y después me tomo una caguama, pero después voy y hablo en inglés con un directivo de la FIFA, ¿no? Pero esos mundos están un poco desatendidos por el periodismo deportivo en Nuevo León, porque yo siento que se confiaron porque controlaban todo, ¿no? Porque hace tiempo atrás solamente tú podías ver la televisión y decir, ¿qué está diciendo don Robert? Dice blanco, debe ser blanco. ¿Qué está diciendo Mario Castillejos? Por decir a alguien, ¿no? Sí. De las grandes figuras que ya no está. Dice azul. Debe ser azul. ¿Dónde más lo checamos? En ningún otro lado Ningún más. otro lado. Ahora, en los últimos 10 años sobre todo, nos dieron la posibilidad de, dejen de creerles a los tótems sagrados. Hay otras cosas que van pasando. Y tú elige quién tiene la verdad o por lo menos quién te lo cuenta de una manera un poquito más espontánea. Impulsado por el surgimiento de las redes sociales. Claro, porque ya podías poner el celular, podías poner el Twitter, podías ya ejercer opinión. ¿Sabes qué? No, yo no estoy en un canal de televisión, no importa, pero tengo una manera de llegar a mucha gente. Y te quiero contar de otra forma. Esa área de oportunidad es la que encontré y se me hizo muy parecida al periodismo tradicional. Por eso la aproveché, ¿no? Y es el día de hoy que, claro, ahora hay muchas más opciones, hay una combinación entre influencers y lo que tú quieras, pero sigue estando eso. Y en lo personal, cada cierto tiempo, que me ha pasado hace poco, de verme al espejo y decir, puta, perdón. No importa. La costumbre, no, yo soy bien malhablado. No, pues estamos aquí en esta plataforma. No lo vamos a borrar. No estaré ya más cerca de ese periodismo que yo decía que no era el correcto, ¿no? Porque van pasando los años. ¿Cómo? A ver. No, pues uno tiene más privilegios, Ya. ¿no? Ya como con directivos, seno, ¿no? Tengo acceso, Bueno, tengo eso le pasa palcos. mucho. Tengo Eso todo. le Entonces, pasa a los que conocemos también como peces gordos del periodismo Claro. a nivel nacional. No, siempre pasa. De pronto son muy cercanos al gobierno, se dice de López Dóriga, Sí. se dice de otros, pues son amigos del político o cercanos y tarde o temprano terminan muy cerca de aquello que criticaron. Claro. Es que es Pero- inevitable al principio, porque finalmente... Porque se te acercan. Porque cuanto más influencia tiene Claro. lo que tú dices, por supuesto que ahora sí te habla el directivo, te habla el diputado, el senador, el alcalde, o sea, sí me cala lo que estás diciendo, ¿no? Entonces... Te invito a comer. Te invito a comer, a un privadito, o sea, un privadito de restaurante, ¿no? Sí. Sí, no, para aclarar, porque No. después cortan esos 2 segundos y se arma un desmadre, ¿no? Ya nos quitó lo que íbamos a hacer, hombre. Chico. No, pero estas cosas de cada tanto sí verte al espejo y decir, a ver, Ahora, freno de mano, volvamos a los Tampoco pies en la puedes tierra. negar la oportunidad de escuchar a esa persona. Tienes que escucharla. No, tienes que escuchar todo, Claro. pero hay que aprender a navegar en un gris intenso, ¿no? En esta parte, ni blanco ni negro. La vida te va dando privilegios si haces bien las cosas, pero cada tanto tienes que volver para atrás, ¿no? Y subirte al camión y decir, a ver, güey, ¿cómo está todo esto? Ya. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está el metro? Tienes que verte a ti mismo. A ver, tú que eres cabeza de noticias en el medio más importante del norte del país, ¿cómo mando yo a mis reporteros constantemente si yo hace años que no me subo a la ecovía? ¿Sabes qué? Me voy a subir a la ecovía para ver cuánto cuesta, cómo está la situación, para después que el reportero sepa cómo no, entonces, cómo hacer las cosas. Esta lucha constante de siempre tratar de volver, Vic, ¿no? Y no perder las bases, güey. Claro. No dejar de ser periodista. Sí. Y no volverte a alguien, un ejecutivo del periodismo, que Exacto. luego existen esas Exacto. cosas. Ahora, Santiago, me dijiste que se vibra de manera similar. Sí, para mí sí. Ya me explicaste cómo se trabaja, Ujú. pero cómo se vibra si es distinto. ¿El fútbol para ti es una pasión también? Totalmente. No, yo soy un apasionado del fútbol, de los colores. Pero ejerces el periodismo y es una pasión y tienes camiseta, Santiago. Totalmente. Es que tal vez En el otro periodismo no, en esto sí. en todos tengo camiseta. Tal vez porque... sí. No me des la oportunidad de decirte cómo tienes camiseta. Pues soy persona. En el güey. otro periodismo. Pues soy persona. Tú no eres persona. No. No, a ver, espera. Primero ¿Cómo? estamos hablando de ti. Estás hablando del deporte. No, pero es y lo tienes mismo. camiseta, es Víctor, evidente. es lo mismo. En el A ver, caso del otro tú vas, periodismo. llevas a tu niño a la escuela, ¿no? Ajá. Hay tráfico. ¿Te encabronas? Claro que Sí. sí, cabrón. ¿Y quién es el alcalde de donde estás? Ya te entendí. Tu camiseta es la del ciudadano. No. O sea, también pienso políticamente. Digo, ¿sabes qué? Esta corriente no funciona. Soy mucho más, o sea, con los años, por las cosas que he hecho en la vida, Sí. obviamente soy mucho más de izquierda, totalmente mucho más de izquierda que de derecha o conservadora. ¿Por qué? Porque he estado en situaciones de conflicto, con colonias vulnerables y todo esto, o en las guerras, y claro que la izquierda siempre tiende un poquito más a ciertos... ¿Por qué? Porque estás del lado del damnificado. No por eso voy a votar no sé, yo no votaría a López Obrador, por decirte algo, Ujú. ¿entiendes?
¿Por qué? Aunque yo soy de izquierda, no sé, porque es No te algo medio raro. representa y no a mí representa a la no izquierda. me representa, pero tampoco no hay muchos que me representan. O sea, no tengo un problema en hablar de política, tú sabes, ¿no? Y me ha causado muchos problemas. Vaya que sí. Pero está bueno sentirte... A ver, yo le voy a River Plate de toda la vida y desde que llegué aquí, pues me hice aficionado a los Rayados del Monterrey. Eso no significa... O sea, dos equipos de calidad. Dos sin equipos duda. de calidad, ¿no? Tú también le vas a Rayados. Por supuesto. Entonces, no significa que no pueda hablar de fútbol objetivamente. Yo en la política también tengo mis maneras de pensar. No significa... Tal vez porque vengo del lado de la política y siempre aprendí a separar mi cabeza. Cuando llego al deporte es exactamente lo mismo. Pero acá nos enseñaron mal, Víctor. Acá nos enseñaron mal. ¿En cuál de los dos? En el deporte. En el deporte. Ahora estamos hablando del... Sí. En el deporte nos enseñaron que si tú tienes una camiseta, la tienes que defender. Y al defenderla... Tabla. No solo... Sí, defenderla significa distorsionar la verdad solamente por molestar al otro. Ya. Esa escuela del periodismo, ¿sí? Nosotros tenemos entre 40 y 50 años, la gente que nos escucha tal vez es un poco más joven, hizo que toda una generación crezca creyendo que así es el periodismo deportivo. Santiago le va a Rayados. Oye, A huevo. pero No, Santiago. pero a ver, Santiago le va a Rayados. Entonces es antitigre. Ese periodismo lo enseñaron hace 2 décadas y arruinó muchas mentalidades, Pero ya se Víctor. fue a nivel nacional ese ¿Eh? periodismo, Santiago. Sí, pero no está bien. Hoy en todos los programas en los que tú estás allá en Fox, en Televisa pasa lo mismo, en Azteca pasa lo... No tanto en Azteca porque tienen otro rol, que no me agrada mucho, pero bueno, es otra cosa. Ya se sabe que el Perro Bermúdez le va al Atlas, que el otro le va al América, que el otro defiende el Guadalajara. Se hacen programas, zona tal, y ahí ponen al periodista identificado con tal camiseta. Y ese periodismo al que tú te refieres, que en esta casa también se enseñó, esta casa editorial, hoy lo copió todo el país. Sí, pero son cosas diferentes. La RG la copió todo Pero el espérame, país. una cosa es A ver. identificarte con un color. Finalmente tú tienes vida, ¿no? Sí, claro. Como dicen, Y si te gustó el fútbol, pues a no... ver, si yo fui toda te la gusta. vida a un estadio y me dedicaba a otro tipo de periodismo, de golpe me dedico al periodismo deportivo, ¿qué quieres? ¿Que borra todas las fotos de mi vida? No. Y no ir con mi hijo de la mano que le va Rayado, pues, y mi niña, pues no. A ellos les van esos colores. Pero eso no significa que hagas un periodismo que distorsiona la verdad solamente por defender esos colores. ¿Sí? Entonces, el momento que tú... Pero tú lo entiendes así, no todos los periodistas lo entienden Bueno, así. pero es mi manera de ser en esta parte. Por eso te digo que tenemos quienes consideramos que lo llevamos de cierta manera, igual que en la política o en otras cosas, pues trata de marcar el ejemplo en esa parte. Si yo estoy discutiendo en Fox Sports y me dicen, es que Santiago, tú porque eres de Monterrey lo estás... No. Yo soy de Monterrey, soy de la ciudad de Monterrey y sí tengo una conexión total con los regiomontanos y con el norteño. No por eso los voy a defender a rajatabla. Hay cosas que no me parecen. Y luego te escribe alguien en redes sociales, Santiago, yo creí que por vivir en Monterrey nos ibas a defender. Pues algunas cosas sí y otras no. ¿Sí? Entonces siempre tenemos, porque también buscamos, es muy complicado, ¿no? Como poner cierta línea. Por supuesto que tienes tu corazoncito e inconscientemente puedes ir hacia un lado. Claro. Yo lo veo más en, ¿cómo te das cuenta? Tal vez mi tendencia es que hablo más de uno que de otro. No es que voy a hablar mal del otro, Claro, simplemente lo omito. Y en porque el no me estadio, interesa, ¿cómo ¿no? le haces? Estás trabajando, no vibras con el gol. Totalmente, no te va- claro. Y a la hora de comentar, ¿cómo se bloquea uno? ¿Qué haces? Te bloqueas porque de la misma manera que cuando veía un muerto en una guerra, pues me bloqueaba para poder escribir, para poder trabajar. Entonces, como tal vez yo vengo del lado donde aprendí a quitarme Lo otro. el cerebro, a decir, ¿sabes qué? Si no me aíslo de la parte emotiva, no puedo trabajar. O sea, no puedo trabajar. No hay manera, Digo ¿no? esto porque no es sencillo para la gente que a lo mejor no tiene una idea. Yo nunca me he dedicado al periodismo deportivo. Necesitaría desarrollar esa... Me invitó una vez Willy González a un partido de Tigres a comentar, como invitado. Qué bueno que no me invitó a uno de Rayados, porque yo en el partido de Tigres decía, el Cora decía una cosa. Estaba relajado. Y yo dije, yo veo lo contrario. Yo veo que Tigres no está bien, que todo lo que está jugando mejor y que si se encuentra con un gol Tigres, pues va a ganar. Y notaba yo que se me quedaba bien, decían, oye, ya después dices fuera del estadio, pues estoy en la transmisión de Tigres, en el estadio de Tigres, soy Rayado y vengo a decir que yo veo que está jugando muy mal Tigres. Porque no me quité la camiseta de Rayado. Porque llegué ahí y vi lo que yo pienso. O no me puse la de Tigres. No, pero es que En una transmisión. No, pero espérame. eso pasa, No, Santiago. es que depende cómo lo veas, porque tal vez tú estás hablando de una narración que era tendenciosa a Tigres y tú como estabas más tranquilo, más neutral,
pues Yo dijiste vi lo otro que partido. piensan. Entonces, luego alguien te va a decir, Víctor fue crítico con Tigres porque le va a Rayados. Y ahí se empieza a distorsionar la cosa. Ese es el asunto. Y tú dices, a ver, no. Olvídate que le voy a Rayados. Así es como estoy viendo las cosas. Y como aprendimos de hace muchos años que por ser Rayado demeritas a Tigres, tenemos toda una generación que nos consume distorsionada. Ya. Entonces, o el huevo o la gallina, estamos mal. Entonces no sabemos por dónde. Yo te diría, cada uno tiene que tratar de hacer lo mejor posible. Y finalmente el que nos consume sabe. Hay límites, ¿no? Tú sabes cuándo. Está bien, es showzazo y todo, pero por eso van eligiendo a ciertos personajes y otros se desechan, u otros que empezaron muy arriba se cayeron a pedazos, ¿no? Porque el personaje cuánto tiempo lo puede Claro, llevar, ¿no? Eso es muy importante, que lo tienen que comprender los que hoy ejercen eso. Totalmente. Santiago, volviéndonos al otro Santiago, o a la otra área de Santiago. Tengo varios. Sí. Varias personalidades. Cuando tú te vienes de Argentina, ¿quién era presidente allá o presidenta? Pues fue justo antes de la crisis que cambiaron 5 presidentes, ¿no? Ya. Estaba Duhalde, de la Rúa, o sea, fue de la Rúa, era el presidente que venía después vamos a decir que venía de un priismo muy intenso, ¿no? Argentina, y llega Fox, ¿no? Algo así fue en su momento. Y el presidente, caos total, y termina saliendo en helicóptero de la Casa Rosada, que es como salir de Los Pinos, ¿no? Sí. En helicóptero, y el país incendiado, y tiempo después pasaron 4 presidentes y fue un caos, ¿no? En ese sentido Argentina. Yo estaba allá en México. ¿Qué ha pasado con Argentina, Santiago? Estuvimos allá y ahí yo te hice la misma pregunta, ahora te la hago años después, porque me platicaste esto, justo estábamos en la Casa Rosada en Buenos Aires y me decías, mira, aquí atrás de este hangar improvisado salió el helicóptero con el presidente. Y vivía entonces Argentina, cuando fuimos para allá, un problema, cuando yo te acompañé, cuando fuimos a cubrir, una situación económica muy complicada. Me acuerdo que llegamos directo al banco, íbamos al cajero y el banco estaba cerrado. Yo le decía, ¿pero cómo que no podemos entrar al cajero? Era un indicador de muchos de que la situación estaba demasiado tensa. Y el peso en una situación complicada, en Argentina, la moneda. Y veo que pasan los años y hoy seguimos hablando de una Argentina con una situación complicada. Y tú que me dices que tiendes más a la izquierda en el tema periodístico, en el ejercer de la profesión, el ejercicio de la profesión. Hoy desde acá, ¿qué pasa en Argentina? ¿Qué percibes en Argentina? ¿Por qué no ha salido Argentina de esa situación? Hagamos 5 programas de 8 horas, ¿no? Para charlar de esto. Argentina es un país que está muy abajo en el planeta, ¿no? Y de la geopolítica, el tema comercial, económico, transnacional, lo que tú quieras, siempre ha sido algo que está ahí abajo muy difícil, ¿no? Todo es caro, todo es complicado, los fletes, los barcos, las mercancías y ciertas cuestiones. Es como las Islas Galápagos, ¿no? Se acostumbró a autosubsistir con sus propias identidades y cómo sacar las cosas adelante, ¿no? En esto tiene años pagando deudas. Todos los argentinos sabemos hablar del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Si yo a los chicos que están acá les pregunto ahora qué es el Banco Mundial, yo creo que ninguno me va a decir, o tal vez uno de 5. Si les pregunto sobre tasa de interés y Banco Mundial, va a decir, no sé de qué me estás hablando. El argentino sabe cuánto está el dólar, ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, está tan politizado el país porque tiene décadas en crisis o en situaciones que van cambiando las cosas. Estuvo la izquierda, luego la derecha, vuelve la izquierda, populismos, ¿no? Izquierda y derecha ya está medio antiguo decir eso, ¿no? Porque, sí. Pero por ya decirlo, ni siquiera está definido. No, ya ni existe así. Podemos hablar de un populismo, sí, muy, muy parecido a lo que vemos en México con ciertas corrientes, pero van cambiando y nadie le encuentra rumbo, con una corrupción endémica, ¿no? Que te carcome desde adentro, donde los presidentes, a pesar de ser enjuiciados y mostrar lo que tú quieras, los responsables no terminan presos, igual que en México, pero es un país muy alejado. México trae otra explicación, ¿no? La posición que tiene en el mapa, la cercanía con Estados Unidos, las 2 salidas al mar, la relación con China también en este amor y odio como contrapeso de lo que representa Estados Unidos. Tiene los cuantos mexicanos y las remesas que viven en Estados Unidos y que te inyectan a la economía. Es de lo principal.
cuando tú estudias, haces estudios comparados que hay en muchas materias, hasta de académicas, estudios comparados entre México, Argentina y Brasil, muchas veces han sido como simultáneas las crisis y las situaciones. Los 80 con de la Madrid y la hiperinflación, igual que en Argentina. Principios de los 90, consenso de Washington, lo que pasaba con Argentina y Brasil, y después te aparecía aquí Salinas de Gortari y compañía, Zedillo en su momento. O sea, todo va de la mano, nada más que México siempre tuvo otro anclaje y otros rescates, porque también podríamos meternos a hablar ahora temas mucho más aburridos y profundos de por qué el dólar se mantiene estable en México, que para algunos no tiene ningún sentido. O sea, no puede ser, ¿sí? Entonces hay ciertas explicaciones que te llevan a eso. Argentina, abajo en el mapa, a la deriva. 30 millones, ¿cuántos habitantes? 45 millones, más o menos 45 millones de habitantes, a la deriva siempre, coludida por la corrupción, no tiene de dónde agarrarse y está como uno con las tarjetas de crédito toda la vida pagando intereses de la tarjeta sin dejar de tener la tarjeta endeudada, ¿no? Entonces, eso es un argentino. Es un país que tiene 400.000 pesos en su tarjeta de crédito y sigue pagando y pagando y pagando y pagando y pagando y pagando, y toda la vida va a tener con la tarjeta, no tiene posibilidades de ciertas situaciones, y así está. No hay una explicación fácil ni es multifactorial, ¿no? Sí. O sea, hay mil cosas que te puedo decir de Argentina porque está. Entonces, se harta el pueblo, se termina enojando y vota al contraste total, ¿no? Entonces pasas del blanco al negro, el ultraderecha, y viene otro que te cuenta que va a cambiar todo y en realidad vuelve la misma corrupción, y así nos vamos con todo esto. En el medio está el fútbol, en el medio está la cultura y los teatros. Hay un papa argentino. Cosa, Hay un papa, le estoy pegando el micrófono todo el tiempo. Todo el tiempo. Es que yo hablo mucho las manos. No, ahí déjalo, ahí está. Así soy. Si me atas las manos, mamé, güey. O sea, no puedo hablar. Entonces están así como... Sí, a la vez está pegue. Ya sé. Ahora que decía yo del Papa argentino, de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. ¿Cuento algunas anécdotas tuyas o no? Sí, pues podemos platicarla. Nos tocó ir a cubrir allá. Una vez... No, ahora te voy a interrumpir. Vale. Bienvenidos a... Bienvenido a mi momento del podcast de Santiago Furcade. Estas son historias que no conoces de Víctor Martínez Lucio. El hombre detrás de la cámara, el que escuchas todos los días en el telediario, el que tiene más de 200 personas a cargo. En telediario, esto es lo que no conocías. Salimos un día temprano, bajamos del elevador para ir a una zona muy vulnerable, un Fomerrey, una zona difícil, equivalente a uno de los cerros en Nuevo León o otras zonas de México. Una favela. Una favela, sí, por decirlo de esa manera, porque era la parte que apoyaba en su momento al Papa Francisco, ¿no? A Bergoglio en su momento. Baja el señor Víctor Martínez exactamente como está en este momento. Y le digo... Peinadito. Le digo, Víctor, y con lentes oscuros. Y con lentes oscuros. Y le digo, a ver, Vic, te quiero mucho, todo bien, pero vamos a una favela, güey. Y la neta, pareces policía. De aquí a 1 kilómetro. No, Santi, me veo con madre. Porque para él estaba relajado. Cuando Víctor está relajado, les voy a contar otras cosas. Cuando Víctor está relajado, lo único que cambia en su outfit es una polo. Todo, es lo único. Él se pone una polo, y era una polo negra, con lentes negros y peinado para atrás. En Argentina. En Argentina hay una situación que la gente no usa gel. No. Nadie usa gel. No, es más, yo creo que no venden gel. Acaba de llegar a Argentina, güey, Santiago. No hay nadie, todos así, despeinados, hombres, mujeres. O sea, la gente que como que no usa tanto gel como acá, ¿no? Así. Es más, te mojas un poco el pelo, y mis amigos argentinos, ya después de tantos años acá, me dicen, oye, ¿por qué te mojaste el pelo para ir a un bar? Pues no sé, güey, porque ya estoy más acostumbrado a vivir acá. Y entonces le digo... Así no vamos, le digo, Vic, me dijo. Yo contigo no voy a entrar a la favela. Ni de pedo, güey. Policía, voy a entrar con un policía. Y me dice, ¿qué hago? Y empezó como, sube, despeínate, quítate todo. Ok. Sube, baja, Víctor, y le digo, vamos. Y como que estaba así como... Le digo, ¿qué te pasa? No, me siento como... Y me van a decir algo y la gente me está viendo. Le digo, güey, nadie te conoce aquí, por empezar. Relájate. Me sentía desnudo, pues estaba despeinado. Sí, no, como, ay, esto no es propio de mí. ¿No? Le digo, relájate, no pasa nada. O sea, nadie te conoce, nadie está acá. Vamos a una favela. Necesito que no nos disparen, güey, nada más. ¿No? Ok, vámonos. Y estuvo todo el reportaje, que hizo un muy buen trabajo Víctor, pero así como siempre... Como que se veía y se veían los reflejos de las ventanas, ¿no? Así, sí, dale. Me acuerdo que esa vez, Santiago, que ya que me ventaneaste, bueno, sí, nos fuimos, yo... ¿Mentí?
No, para nada, es cierto. De hecho, después de eso entendí que había algo más que andar todo peinado en la calle los fines de semana, gorrita, o me la quito y ya voy al Oxxo así. Sí, la gorrita, muy bien. La gorrita ya es un avance. Ya es un avance. Ya es lo más bueno. Me olvidé, o la polo o la gorrita. Ya con eso una tenemos. de esas dos. Ahí está. ¿Al estadio cómo vas? La de Rayados, definitivamente. De hecho, a veces hasta no juega Rayados, yo me pongo la de Rayados. Eso es andar relajado. Eso es lo más relajado que vamos a encontrar. Pero peinado, bueno. Sí, yo sé. Ok, bueno, pues ya me tocará ahorita, vas a ver. Pero yo fui con Santiago, surgió la idea cuando iba a venir el Papa Francisco a México, a 3 ciudades, si mal no recuerdo, y una de ellas a Ciudad Juárez, donde luego también fuimos. Hay otra anécdota que ahorita podemos platicar, pero en el caso de... es que me estoy acordando de muchas cosas, pero vas a ver. Estábamos allá, llegamos, y yo, la verdad, y lo digo sin cebollazo, dije, pues voy con Santiago Furcade. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, pero ya lo tenía todo planeado. Ya había, pues había tejido la red suficiente como para llegar ya con las entrevistas. Fue una gran experiencia y lo digo sinceramente y platico muy seguido de ella, porque hicimos un buen trabajo, pero gracias al trabajo de Santiago. ¿Tú conocías ya a los curas villeros? No conocía a nadie. Lo que hicimos ahí fue justamente armar la estructura. Para las nuevas generaciones. Sí. A ver, fuimos al viaje. ¿Qué tuvimos que hacer antes? ¿Qué hiciste tú y qué? Yo hice lo administrativo, pero tú lo... En la planeación de un viaje siempre es, tienes que saber a dónde vas a llegar. Y en este caso, ¿qué pasaba? El Papa Francisco, el actual Papa Francisco, antes era un sacerdote de toda la vida, arzobispo, obispo y todas estas estructuras, pero era un personaje de la iglesia muy cercano a los barrios populares. Entonces, su base de la gente siempre fue los barrios populares. Los barrios populares. Y dentro de eso había unas subhistorias muy interesantes porque políticamente él también era que de izquierda, que opositor a ciertas cuestiones, y había hasta presidentes que utilizaban su base de votos en las colonias y a la hora Papa Francisco. Entonces encontramos muchas historias y era empezar a hablar con justamente quienes controlaban los barrios, líderes políticos, líderes religiosos, algunos politólogos por ahí que también nos hablaron. Hicimos como la base para poder llegar, número 1, ¿cómo entras a un barrio peligroso? Pues necesitas a alguien que te meta. Claro. Y adentro de estos barrios estaban estos como sacerdotes que tenían... Los curas villeros. Los curas villeros, ¿no? Que son estos que trabajan ahí radican. ¿Sí? En una capilla, en una casita. Pero a ellos no les hacen nada porque trabajan de toda la vida ahí. Claro. Entonces tú tienes que entrar con ellos. Con un permiso de los narcos locales y de los delincuentes locales que dicen, ok, está el sacerdote acá trabajando y nosotros entramos con ellos, caminando con ellos, entonces estamos como blindados. Sí. Eso es lo primero que tienes que hacer en una zona difícil. Ve con alguien local para que por lo menos sepan que estás con esa persona, ¿no? Claro. Ni por asomo, por valiente digas, ¿solos? Yo voy a meterme ahí, yo puedo, les voy a caer bien, nada de eso. Es que es lo que un logo. Es que es lo mismo que decíamos hace un rato de, bueno, ¿cómo vas a ir a Nuevo Laredo? Pues yo en este momento, si tú me dices, Santi, hagamos algo en Nuevo Laredo, como están las cosas en la frontera chica con la violencia, pues hablo con 2 personas que viven ahí, claro. Le digo, ¿sabes qué? Voy tal día, ¿cómo lo ves? Sí, vente el miércoles porque hoy están los Zetas en este punto. Ah, listo, entonces voy el miércoles para entrar por otro lado, pero vas con alguien local. ¿Que te pueden pasar cosas? Siempre te pueden pasar. Lo que tienes que hacer es minimizar el riesgo dentro del problemón que puede representar igual, ¿no? Me acuerdo que entrevistamos a varios sacerdotes ahí mismo, en ese lugar, en esa zona donde iba yo a ir como policía, que dijo Santiago. El padre Pepe fue uno de ellos. Sí, totalmente. Un personaje bastante fuerte. Al padre Pepe tenía una historia bastante grande y es el más cercano del Papa. ¿Sí? Cuando fue cura villero, cuando el Papa estaba todavía en Argentina. Es que son sacerdotes muy misioneros, ¿no? Muy de descalzo, muy también desalineados. La túnica rota. La túnica rota, barba, desalineados. O sea, la apariencia personal no va de la mano con muchas cosas que conocemos y ellos tienen esta doctrina, ¿no? De justamente ayudar al más necesitado. Y no se fue al Vaticano el padre Pepe. No, podrían haber utilizado justamente esa relación directa con el actual Papa para hacer otras cosas. Entonces, es conocer ese entramado, ¿no? Dentro de los barrios populares, yo creo que nos ayudó mucho, ¿no? También bastante. Para entender cosas, porque la política también estaba metida ahí, ¿no? Ahora voy yo. Terminamos ese recorrido, hicimos entrevistas con curas villeros, con personas que vivían ahí, que habían enfrentado el tema de las adicciones. Me enseñó Santiago cómo era caminar en esas zonas
con muchos paraguayos, hay gente de otros Sí, países. lo que pasa que la mayoría de los barrios de la periferia de Buenos Aires están armados o poblados por inmigrantes. La inmigración más fuerte que hay en Argentina tiene que ver con los países limítrofes. Como Sí. pasa acá, Honduras, El Salvador o Guatemala, que cruzan para ir a Estados Unidos, y hay muchos en México. En Argentina es el paraguayo y el boliviano es la mano de obra más accesible, indocumentada, que hay en Argentina para muchas cuestiones. Entonces, con los años llegó mucha gente y fueron poblando todos los cordones urbanos con niveles de pobreza importantes, Y inseguridad ahí es todo donde esto, ¿no? se Y ahí es mueve donde la estaba cocaína en piedra, donde el Paco se llama. Sí, aquí. igual que aquí. Y sí, Ajá. sí, o sea, todo lo que tiene que ver con el cristal, la pasta base, la cocaína, todo lo mismo que vemos aquí en México, pero manejado justamente por estas periferias de los barrios populares, ¿no? Bueno, Santiago le gusta mucho violar las reglas. Yo creo que eso es evidente. Gracias por la Y los que descripción. lo conocemos de cerca sabemos que es así. Alguna vez hasta nos calentamos y nos retamos en la redacción, me acuerdo muy bien. No lo voy a contar eso, vamos a contar lo de Argentina. Ah, qué bueno. Este- Ya pensé que ya íbamos a entrar a otros Le temas. saca. Entonces, cosas de trabajo, totalmente. Terminamos ese recorrido y de pronto, bueno, nos terminaron el recorrido. Porque llegó un momento que uno de los sacerdotes, el que nos estaba acompañando, nos dijo, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo en este momento. No detecté yo si alguien le echó una mirada o un mensaje. Pero tenemos que irnos ya. Y recuerdo que el sacerdote nos dice, se van por esta calle, van a salir a la calle que los lleva al estadio del San Lorenzo. San Lorenzo, Que pegado. el estadio de San Lorenzo está a un lado de ese lugar, Sí, que es Bajo Flores. sí. Y entonces, váyanse derecho, no graben nada, no se vayan a detener a grabar, no vayan a grabar disque a escondidas, no hablen con nadie y cuando lleguen a la avenida corren. Dije, santo Dios, yo voy a tener que correr ahí por el estadio de San Lorenzo. Víctor se empezaba a despeinar más, ¿no? Estaba así como, Despeinar más y "Sube, todo". sí, así. Y entonces nos despedimos del sacerdote, nos damos la media vuelta y Santiago, vamos a grabar. No, cabrón, no me... ¿Cómo vamos a grabar aquí? Vámonos, güey, ¿no viste lo que acaba de decir el padre? Ya se acabó el horario, el permiso. Güey. Vamos a grabar, hombre, no pasa nada, güey. La chingada. Empezamos ahí. Y yo estaba, de que, puta madre, pues sí corre, yo no corro, a mí me alcanzan en 3 metros. Pero bueno, vamos a grabar. Y nos fuimos grabando. Llegamos al estadio de San Lorenzo, a la calle del estadio de San Lorenzo, y a correr. Literal, a correr. Y no pasaba ni un taxi, no pasaba un camión, no pasaba nada. Y nos aventamos una buena carrera, pero el estrés fue que no respetó eso. Y hay otra historia, otra cosa. Pero Llegamos- estuvieron, güey, es que las imágenes Estuvo estuvieron intenso bien. y las imágenes ahí están. Bueno, ahí pero no podemos pasa poner nada. algunas. Nada más, ahora te voy a Ahí contar violó otra las manera. reglas y hay otra donde violó las reglas todavía más serias. Me va a sacar Fuimos todas. a la iglesia donde el Papa Francisco, porque fuimos a su casa, donde Sí. vivió, y luego fuimos a la iglesia donde el Papa recibió el llamado, según cuenta su historia. El llamado de Dios, ¿no? El llamado de Dios, estaba el confesionario que nos dijeron que ahí estaba, entramos a la sacristía y todo. Pero cuando llegamos, yo que iba con esa polo, que dices tú, y bien peinadito, ahí sí me fui peinadito. No, ahí parecías eclesiástico totalmente. Llego o sea, con mi también es que cabeza cumples alegre. todo. O eres o policía o sacerdote, es como. Ahí te Llegué vas. con mi camisa Siento que voy polo. caminando con la ultraderecha al lado, ¿no? Acá. Así. Nos fuimos en el subte, que es el metro. Ya, hombre. En el subte, que es el metro subterráneo de Buenos Aires. Y ahí está la estación y subes y está la iglesia. Sí. Entonces llegamos y el encargado de la iglesia dice, no pueden pasar. Y entonces dice Santiago, es que venimos desde México, somos mexicanos y venimos de... Y le dice, tú no eres mexicano. Él sí, tú no. Bueno. Porque bueno, decía Santiago, que además llegas a Argentina y a mí se me estaba pegando el argentino. Pues sí. Pues este hombre con mayor razón. Entonces dice, venimos de México. No, tú no vienes de México, él sí. Entonces me dice, tú ni te mueves, le dice a Santiago, tú ni te muevas de aquí, déjame, voy adentro a pedir permiso a ver si pueden grabar adentro de la iglesia. Sí, hombre, es que venimos de no sé qué. Me quedo yo en la puerta. Y de pronto perdí de vista a Santiago y empezó a grabar. Pasaron algunas cosas mientras nos daban así, por si nos dieron acceso hasta la sacristía, Sí. donde el Papa y todo. Pero llega una señora y me dice, padre, muy buenos días. Ves que tenía razón, obvio que tenía razón. Claro. Entonces le digo, ¿qué le contesto? Pensé, buenos días, hija, ¿cómo estás? Dice, padre, ¿puedo pasar? Sí, claro que sí. Dije, pues hasta aquí, ¿verdad? Pero luego me dice,
¿me podría confesar? No, obviamente ahí sí ya sería mucho, me va a castigar así. Te dije, no, por ahí viene ahorita el párroco. Total, eso pasó mientras llegaba el Señor. Y de pronto digo, ¿dónde está Santiago? Ya duró mucho esta espera. Y Santiago estaba grabando en un lugar donde no se debe grabar, que se llama el Santísimo. Aquellos que sean católicos sabrán que es un lugar que es como entrar a una mezquita. No puedes grabar ni hablar, puedes en ese lugar. Y ahí está Santiago. Y había una señora ya mayor y todo, concentrada. Y Santiago grabando. Es que el encuadre estaba con ganas. Vente. Se veía perfecto. Dije, de aquí soy. Todavía no termino. Vente, ahí no puedes grabar. Porque siempre me echa, pero sí me la sé. Entonces dije, aquí no. Se salió Santiago y casi lo excomulgo yo ahí mismo. ¿Cómo es posible que grabe? Sí, es que Víctor sí, somos muy diferentes. Pero bueno, hay que aprovechar. Hicimos una buena mezcla. Mientras tú negocias, yo me escapo. Y luego pedimos perdón, sí. ¿No? Y así vamos. Pero ya llegó el cuate, el sacristán nos dio entrada y pudimos grabar todo lo que ya habíamos grabado, ¿no? Sí. Así. Pero este hombre violando las reglas completamente. Ahí todavía le dije yo al sacristán, si vamos a grabar en todos lados, menos en el Santísimo. Ya lo traíamos. Es que mira, no, dentro de esa cuestión tienes razón, lo de violar las reglas, pero es más que nada como cómo empujar constantemente cuestiones que tal vez sí se pueden hacer. Nada más que a veces estamos llenos de reglas que no nos dejan movernos, ¿no? Sí. Está bien, no digo de cosas que no, pero en el periodismo o en obtener imágenes, si tú te atañes completamente a lo que te dicen, pues no puedes hacer casi nada, güey. Entonces, claro, lo primero que haces, por ejemplo, cuando vas a una zona, tienes cualquiera de las cámaras, lo primero que le quitas el punto rojo, ¿no? Claro. O en las GoPro de ahora le quitas que en la pantalla salga lo que estás grabando. Claro. Porque te están diciendo, obvio no estás grabando. Ah, por supuesto que no. No, claro que no. Y estás grabando todo, ¿no? Y así te vas. Porque también hay algo en el personaje o cuando tú entrevistas a alguien. Cuando tú entrevistas a alguien y le preguntas, disculpa, ¿te puedo grabar? Pierdes toda la naturalidad. Hace poco volví a hacer un tema de migrantes. Estas cosas que te digo que yo necesito volver como a ras de piso, ¿no? Para salirme de la oficina. Y iba con un chavo, ¿no? Le digo, acompáñame para que grabes y todo. Y yo le digo, graba en todo momento. Y entonces, ir grabando en todo momento hace de que la gente ya vea la cámara directamente, sí, y te vas con esto. Y logras mucha naturalidad, Vic. Porque si no, no obtienes la mitad de las cosas. En todos lados, ¿eh? En todos. Aquí a veces un reportero dice, es que los guardias me detuvieron y no puedo grabar dentro del metro. Métete grabando. Claro. Métete grabando, tú empiezas, aquí estamos en la estación de metro, aunque no vayas a usar ese stand, tú te metes grabando para los chavos nuevos. Métete grabando y el guardia no te va a detener mientras estés ahí. Claro, ¿qué te va a decir? Y si se detiene ya te dio la nota. No, ¿qué te va a decir? ¿No? O yo me siento a veces como ladrón de banco, ¿no? Viste que llegan así los ladrones de banco, entran a robar las películas, ¿no? Sí, y le pican al cronómetro. ¡Tuc! 5 minutos para que llegue la policía, ¿no? Así, yo hago lo mismo, entro a un lugar y tengo 5 minutos. Claro. ¿No? 5 minutos, acá va, ta. Y ya veo que vienen de, no puedo grabar acá, perdón. Y no te vas y tienes 5 minutos de imágenes o ya hiciste los stands que querías hacer, ¿no? Entonces, sí, también eso es conocer tu profesión. Claro. ¿No? Decir, bueno, ¿a dónde voy? ¿Qué riesgos va a haber? ¿Y cuánto más rápido tengo el material para después irme? Tampoco vas a andar y existe otra cosa que algunos le llaman suerte, ¿no? Pero también la suerte se fabrica, ¿no? Y en el oficio no se diga. Te tocó estar en medio de un bombardeo. Sí. Cuéntale un poco a la gente, ¿no? De situaciones así, sí. O sea, ¿por qué termina saliendo, no? También es esto que decíamos de entender hacia dónde vas, ¿no? Es decir, bueno, a ver, de las guerras difíciles, sí, estuve en Irak, estuve en Siria, en Libia, en varias, en Ucrania no pude ir el año pasado, pero también tú tratas de cuánto vas forzando los límites para poder grabar o contar algunas historias, ¿no? Una de las últimas sí, pero ya pasó un rato, del momento cuando acompañábamos todos a los rebeldes para en Siria. En Libia fue esto. En Libia, porque los rebeldes apadrinados por la OTAN pues iban avanzando, ¿no? Y Gaddafi todavía seguía bombardeando y todo este tipo de cosas. Sí, en un momento nos encontramos con un bombardeo que no teníamos en cuenta, ¿no? Entonces ahí es donde piensas hasta dónde forcé los límites, tendría que haber ido no, me excedí con ciertas cuestiones. Ahí, y Muammar Gaddafi porque era además un el periodista, un rey. Bueno, estando yo en Monterrey, decido ir a Libia. Sí.
En ese momento no había nada. Había algún periodista mexicano que decía que estaba en Libia, pero no estaba en Libia y estaba en otra ciudad. Que no Los voy a, hay, los hay. No voy a aclarar quién era. Entonces me acuerdo estar con un amigo acá y decirle, ¿sabes qué? Quiero entrar a Libia. Abro la computadora y empiezo a ver por dónde se puede entrar. Sin conocer, sin conocer nada. Ok, esta es la capital. Acá es donde, en Benghazi es donde están los problemas. Y el gobierno no te va a dejar entrar, porque el gobierno es el malo de la película, entre comillas. Claro. Ok, los rebeldes tomaron, eso es el primer dato. ¿Qué tomaron los rebeldes? Tienen el control de una frontera. Por ahí hay que ir. Haz de cuenta que acá te digan, ¿sabes qué? Los rebeldes de Nuevo León tienen tomada la frontera de Nuevo Laredo. ¿Ok? Hay que ir. Entonces, si vengo de otro lado, o sea, tengo que entrar justamente por Nuevo Laredo. En este caso, un punto, ok, voy a volar a Egipto, no tienen idea, ok, en el mapita. El Cairo, llego al Cairo y de aquí a esta frontera tomada por los rebeldes hay, no sé, 800 kilómetros. Y después de ahí, frontera y vas a la ciudad que estaba a otros 800 kilómetros. Y así fue. Llego al Cairo, mochilita, las cosas, el equipo, sabiendo un poquito de árabe, lo básico para sobrevivir. Oye, quiero ir a esta ciudad. Y ahí empieza lo que no sabes que puede pasar. Empiezan dentro de la planeación están los imponderables. Pero empieza el valor de lo que tú estás haciendo en ese momento. No, y avanzar constantemente. Es decir, claro. Ok, oye, un taxi. No, lo primero, nadie va para allá. Obviamente, está en guerra. No, pero nadie va, y hasta que alguien te dice, sí, yo voy por tanta lana. Y empiezas a tener eso que tienes que entender, que siempre tienes que llevar dinero en efectivo. No vas a pasar la Mastercard, ¿no? Así, dinero en efectivo. ¿Cuánto? Sí. $400 por algo de... Ok, va, $400. Y va el señor. Mitad de la carretera, el señor manejando, 3 de la mañana, durmiéndose. No puedes manejar. ¡Oh, ya! Gritando. No, te estás durmiendo, güey, nos vamos a matar. ¡Ah! Ok, manejo yo. Y ahí me tienes manejando el taxi, ¿no? Con el taxista al lado. Le digo, pues, ahí vas, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? En un momento dices, puta, ya me exageré. Llegas a la frontera. Pagas por un lugarcito otros $200. ¿Y cómo se cruza? No se puede cruzar. Hasta que averiguas cómo cruzar. No, mira, hay una zona por acá que estos camellos te cruzan y tal cosa, pero si te agarran... O sea, empieza el factor de riesgo sobre una planación, pero lleno de imponderables. Cruzas del otro lado, otra vez. Y ahora quiero ir a la otra ciudad. ¿Cuánto otra vez? $300, $400 para llegar. Pero cuidado porque hay retenes si te agarra el gobierno te mata, porque tú estás entrando con los rebeldes. Claro. Entonces no hay esto como de, eres periodista. Eres periodista, no lo ataques. Eres periodista, pero tú estás entrando de manera ilegal con los rebeldes, por lo tanto te conviertes en un blanco para el gobierno. Entonces en todas estas guerras ha habido esa situación. Ahora con Ucrania pasa algo parecido, ¿no? O sea, si tú estás acompañando muy cerca a los ucranianos en el combate, los rusos te están viendo casi como una extensión un objetivo de contar la historia ucraniana. Claro. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso y luego sí, viene el bombardeo y después lloramos al periodista, el periodista se murió y todo, pero tienes que elegir por dónde vas a entrar y siempre hay uno que te... El damnificado siempre te abre las puertas. Es así de simple. Es el que quiere contar la historia, se me inundó la casa, mira lo que está pasando. Que se difunda. Claro. El gobierno, como aquí, ¿qué pasa con las noticias? El gobierno no habla. Tienes que ir con el que se le inundó la casa, mira lo que pasó y no me dieron la ayuda y todo esto. La gente siempre habla. Sí. El gobierno no. En las guerras, estas asimétricas de los últimos 20 años, asimétrica significa... La asimetría es que es un poder muy grande contra uno chiquitito, ¿no? Claro. Guerrilla contra gobierno, y a esto se le dice conflictos asimétricos. Entonces, así es como vas encontrando y cómo contar la historia, güey. O sea, no hay otra. Entonces, tienes que estar preparado para tener un plan y saber que hay un chingo de imponderables de muchas cosas. Luego te toca etapa histórica, porque el tiempo de Muammar Gaddafi estaba ya por terminarse. Vino la primavera árabe y todas esas fenómenos. Es que estuvo eso, me tocó todo lo de Saddam Hussein. Claro. Después toda la parte colombiana también. O sea, cuando termino durmiendo amarrado en un árbol por la guerrilla, también sentía que me había excedido. ¿Entiendes? Pero hablas el idioma, ahí te tienes que forzar. Llegas a Colombia, está muy cerca de donde tú naciste. Puedes tener una idea bien a bien de cómo es. Pero también vas y es un volado, ¿no? Es que ¿Cómo fue lo de las FARC? Es que es mucho. Siempre es un volado. Es que es muy parecido a México. Tú te puedes preparar, pero tienes que entender que hay ciertos actores, ¿no? Armados, por decirlo de esta manera. Primero es cómo te vas a vestir, qué cosas no le gustan. Sí, yo puedo ser de izquierda. Y de chico, sí, tengo una playera del Che Guevara. Puta, güey. Y te agarran los otros y te matan con eso.
Entonces, cómo vestirte, colores neutros, qué tipo de música escuchas, cómo te viste, o sea, el pelo, las señales, las pulseras, o sea, 1000 cosas que por lo menos en el primer encuentro no genere hostilidad en la otra persona, ¿no? Y ya de eso es tu capacidad para improvisar sobre la marcha, ¿no? Cómo tú vas a contar la historia, si te van a creer o no te van a creer, a qué llegaste ahí, qué vas a hacer. Siempre van a desconfiar. Finalmente son delincuentes muchos u otros. Tú vas caminando por acá, la señora cómo te cree lo que tú vas a contar, ¿no? Le tienes que ver a los ojos, saber lo que vas a decir. Te digo, ahora que hace unas semanas que voy a reabrir mis redes sociales en la parte de YouTube de contar historias, ¿no? Uh-huh. Entonces estaba con un chico que me hizo cámara y me dijo, oye, me llama la atención que estás muy pegado a la gente y le estás viendo acá. Pues le estoy viendo a los ojos para que sientan la confianza, o si no sienten la confianza, por lo menos digan, ¿qué pedo con este güey, no? Me está viendo a la Me está cara, viendo, ¿no? Y le estoy tocando la pierna, ¿no? Y cómo te sientes y por qué y tal. Entonces, en este contacto, al tú repreguntar, generalmente sí te van a responder, ¿no? Porque estás así. Y eso no importa cuán delincuente o cuán inocente sea la persona del otro. Es generar empatía, Víctor, ¿no? Y estar ahí. Y en Colombia, ¿te pasaste la raya? Sí, me pasé. ¿Te agarraron en medio de eso, de pasarte un poco de la raya en busca de la nota? Es que forcé lo mismo. Contar la historia. Sí, forcé. Y ahí no salió bien. Sí, o sea, sí salió bien porque estoy acá, ¿no? Vamos a bueno, poner va. Es cierto. O sea, pude contar la historia. El de la FARC, sí, porque pues yo creía... Pues sí, llega un momento que crees que puedes. Yo estaba con un amigo local, un periodista que siempre me decía, Santi, esto es demasiado. Son los locales, ¿no? Sí. Es como que aquí dices, güey, no te metas. Aguas, sí. Y viene uno, no te preocupes, vamos. Yo sé que voy a poder. Hasta que, claro, la propia guerrilla, ya cuando topo con ellos y ciertas cuestiones me hacen ver de que sí me había excedido, ¿no? Entonces... pasan ciertas cosas, pasa una noche ahí en la selva y yo pensé que ya no iba a salir, me trasladan a otro lugar, o sea, ya me sentía como uno de estos secuestrados, finalmente se soluciona. Pero en otra vez sí también, que hice, ahí también me excedí. Bueno, casi siempre me excedo, pero en esta parte de entrar a una población donde estaban los cultivos de coca controlados por paramilitares y... Yo forcé mucho la historia de que era obviamente un extranjero que venía a comprar unas hectáreas y algunas cosas, y muy de madrugada me iba caminando a grabar los cultivos de coca. Entonces, hasta que sí me dicen que se había corrido la voz, de que obviamente que hacía... imagínate cabañas, barro, unas 20, 30 cabañas de gente totalmente afrocolombiana, son negros, color violeta, fuerte, ¿no? Son negros, gente muy del campo que trabaja ahí, y estaba yo ahí, nada que ver. ¿No? Decían, ¿qué hace acá con unas botas? Y yo ahí caminando. Entonces, después de un par de días sí llamé la atención. Entonces, lo que había obtenido en 2 días me alcanzó para... 2 días fue demasiado, Santiago. Sí, 2 días era un chingo. Perdón la palabra. Pero bueno, lo tenía que forzar porque todavía no tenía las cosas, porque había lo que sea, hasta que me ayudan y me termino saliendo de la zona con el documento que creía que valía la pena. Siempre está esto de, pero ¿para qué vale la pena o no contar las historias? ¿Pero estuviste cautivo? Estuve cautivo, sí. Pero bueno, pero fue corto, se solucionó. Pues 1 minuto cautivo es suficiente. Sí. Pero también está esto de, cree en ti, qué historia vas a contar. Porque todo el tiempo me decían, ¿y a qué viniste? ¿Y por qué? No puede ser que hayas venido hasta acá. O sea, a ver, nadie viene hasta aquí. Nadie sube hasta este punto para hablar con nosotros porque sí. Yo le digo, pues sí. Vengo a hablar, a conocer tu historia. No puede ser. Otra vez, me llevaban. Tráelo de nuevo. ¿A qué viniste? Pues vine a escucharte a ti. ¿Cómo te llamas? Digo, comandante tal. Hablemos. No, estás loco. Otra vez. Tráiganlo de nuevo. ¿A qué viniste? Y repites. Y hasta que se dan cuenta de esto, ¿no? Claro, no hubo tortura ni este tipo de cosas, claro, ¿no? Claro. Pero tú tienes que estar muy confiado en lo que vas a decir en esta parte. Y ¿sabes qué, Vic? Sí. No mentir. Porque cuando ya te entre tu miedo, que es un tema irracional que no puedes controlar, sí te van a salir cosas que si no son congruentes con tu historia inicial, te chingaste. Me acuerdo una vez recorriendo la frontera chica en la época después del huracán Alex, sí, que se inunda todo. Yo utilicé de excusa el huracán Alex para recorrer toda la frontera chica que estaba súper caliente. Fue la época de ¿Calderón? Sí, pero de Ciudad Mier, ¿te acuerdas de la balacera? Que lo cosieron a balazos. Lo cosieron a balazos. Entonces, por esa carretera casi no se podía pasar y aproveché de excusa eso. Y las veces que me pararon los retenes,
de delincuentes, yo decía eso. Entonces había grabado en mis cassettes, ¿no? ¿Qué era en ese momento? Había grabado en las tarjetas que tenía muchas imágenes y un montón de entrevistas de las consecuencias del Alex. Agarré por carretera Colombia, entré por Anáhuac, que era una de las zonas más damnificadas por el Alex, grabé un montón de cosas, pero mientras hacía todo eso también hacía lo otro y separaba las tarjetas. Mostrabas lo que supuestamente estabas haciendo. Todo lo que yo tenía para que cuadrara la todo mentira. lo que yo tenía a la vista era Huracán Alex, que el alcalde, que el plan, que lo que tú quieras. Pero a medida que iba avanzando de Colombia, Colombia, Anáhuac, carretera, tú sabes, y agarras para el otro lado, sí iba tomando testimonios del tema de la inseguridad, del narcotráfico, de cómo en ese momento los Zetas, Cartel del Que Golfo... ahí nadie hablaba de eso. No, nadie hablaba de eso. Tocó en filas aquí, gente tamaulipeca que decía, yo vengo de Mier. Uh-huh. Y qué bueno que al menos ustedes desde Monterrey dicen cosas de Ciudad Mier, porque nosotros no podemos oír nada. No se puede hablar. Nada. Entonces también, otra vez, a quien conozco, quien me puede ayudar, claro. Que Miguel Alemán, una familia, ok, entro por este lado. Entonces, todo eso, pero preparándose para estos imponderables. Es decir, güey, claro que me van a frenar en un momento. Claro. Entonces, ahí yo prefiero viajar solo, porque a mí me van a preguntar y puedo controlar mi narrativa. ¿Y si el otro se friquea y se pone loco y sale corriendo? Para empezar, si sale corriendo y nos disparan a todos, si insulta y nos disparan a todos, o si dice, finalmente, no, abajo del asiento tiene 2 tarjetas con todo el material. Puta, nos matan a todos. Entonces, ahí es esta cuestión de que yo prefiero como trabajar solo en los momentos límites. Si no te conozco a ti cómo trabajas, si ya sé que estamos probados los dos, dale, ¿no? Avanzamos. En Nahuatzén, en Michoacán, que me tocó el primer levantamiento. Nahuatzén es un poblado también allá, Curépecha, en la parte difícil. Cuando ellos sacan y quitan al alcalde de turno y toman las armas, yo sabía que igual eran pobladores, no eran narcos, no eran en ese momento caballeros templarios y este tipo de cosas. Que son los grupos de autodefensa que se armaron ahí. Sí, pero los caballeros templarios y esos grupos que existían en ese momento, pues no te iban a respetar. Entonces, iba con un camarógrafo también de Milenio, en esa época yo estaba en reportajes especiales de Milenio. Veníamos del Triángulo Dorado, veníamos de la búsqueda del Chapo Guzmán y nos metemos por ahí y el chavo me decía, no, pero Santi, no, güey. No por aquí. Le digo, tú maneja, que traes cara de esa zona, ¿no? Mucho más de rasgos indígenas que yo, y yo voy a hacerme el dormido y pasamos. Y pasó todos los retenes, y dormimos adentro de Nahuatzén, tomado, o sea, todo prendido fuego, con todo así, y pudimos, llegamos a un motel, le digo, métete al motel, y dormí en el piso porque usé la cama para bloquear la puerta, güey. Todo, dije, por si vienen, pues tardemos un poquito más en que nos maten, güey, pero por lo menos pon la puerta. Y ya cuando salimos, en medio del pueblo tomado, pudimos contar ir, y otra vez, ¿a qué vienen? A esto. No, mames, ¿a qué vienes? No, me dijeron, ¿Milenio? No, Milenio está con el gobernador, ¿no? Y yo, pues no sé, yo no me dedico a la política, hermano, yo vengo a contar tu historia. Claro. No, con Milenio no, porque está con el gobernador ahí de... pues acá estoy, ¿tú crees que estoy tan loco de venir acá? Y empiezan. Y así otra vez, 3 horas de esa dinámica hasta que, ok, a ver, el de Milenio que está por acá. Vente, cabrón, a ver, ¿qué pasó? Y empieza y te va una entrevista, 2, 3, a las 4 horas ya eres el mejor amigo de ellos. Y ya tienes todo el material y al final ellos nos dijeron, güey, están los caballeros templarios, están esto y esto y estos. No se pueden ir salvo por este camino. Uh-huh. Y nos fuimos, pero también en otra hora y haciendo lo que ellos nos dijeron que no hagamos. Porque también. Sí, güey. Sí, porque tampoco ibas a hacerles caso del todo. Es que no confiaba en ellos. No sabes. Ellos me dicen, ve, salte por la carretera 5. Ok, y si me están engañando. Se van a ir por allá. Claro. 5 los y finalmente hay mucha gente que está escuchando. Claro. La carretera 5 van a ser los reporteros de Milenio. Y después la señora del hotel, no, mira, mijo, hay una brecha por aquí que... vámonos por la brecha, entonces a las 2 de la mañana. Y me salí por la brecha a las 2 de la mañana, ¿no? Ya está, ya acá estamos. Rompiendo reglas. Así hay que trabajar. Hay veces que cualquiera de nosotros, incluso si va a uno de esos lugares en donde tenemos compañeros de instalaciones, uh-huh. Vas llegando a Tamaulipas o vas llegando a Reynosa, oye, ¿avisaste que venimos? No. Uh-huh. ¿Para qué? Es mejor no avisar. Claro, estar ahí, siempre hacemos eso, ¿no? Claro. Pablo, ustedes que han viajado mejor mucho no avisar.
¿Qué hacen aquí? No sabía que venían, hubiese preparado algo. pues No, está claro. bien si quieres, no te preocupes, ¿no? Claro, claro. Aquí estamos, ¿qué hacemos ahora, no? Claro, claro. Santiago, podríamos platicar un montón de tiempo, ¿eh? Yo creo que tenemos que echarnos buenas Cuando pláticas quieras, de nuevo. cuando quieras. Te agradezco. ¿Qué hora es? Y Estamos le dice un bien. día a Joel Cano, no voy a ir allá, 11. voy a grabar acá. Y todo. No, pero... Oye, qué bien te has encontrado con ese... Gracias, Pate, gracias. ¿eh? Sabes Ojo, que sí, tenemos un podcast que se llama La Secta, que lo comenzamos aquí también en Multimedios. Y sabes que como tú en este espacio, son como espacios donde te sueltas un poquito más a veces, no estamos tan acartonados dentro de lo que podemos Sí. a nuestros medios tradicionales, que a veces soltar un poquito, aflojarte, hablar de otras cosas, ayuda, ¿no? Y creo que hay consumidores, está la gente, el que va en el auto, el que está en su computadora, en el trabajo, y dar la posibilidad también que nos conozcan de otra manera, ¿no? Claro. No sé si te pasa, pero a veces te enojas. Te dicen, Víctor, creí que eras de... Así. No, bueno. No. Víctor, creí que eras sacerdote. No, claro que no. El otro podcast voy a contar. ¿Cuál? Otra ocasión que me ayudó esa situación. No, en ya Juárez. sé. Pero bueno. Juárez. Pero bueno, luego en Juárez, por cierto, Santiago me salvó la vida. No sé, me arriesgó más de lo que me salvó. ¿Cuándo? Cuando llegamos a Juárez, yo llegué muy enfermo. Yo a ese lugar, cada que voy me enfermo. O me enfermo del estómago. En Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez. Y fuimos a cubrir lo del Papa. Y entonces me da una temperatura y tos y congestión y todo, nada más llegando. Por eso digo que yo no estoy de acuerdo con Juan Gabriel de que Juárez y todo. Pero bueno, no es que tenga nada contra ellos, tenemos buenos amigos allá. Entonces le digo a Santiago, es que si de plano ya no puedo. Y mañana es lo del Papa, tenemos que estar bien. Digo, bueno, súbete a la camioneta. Casi me tuvo que cargar. Vamos al doctor. Era medianoche. Y nos dio un cerrón un Mustang. ¿Te acuerdas que nos dio un cerrón un Mustang? Y estábamos en el semáforo y le digo, mejor vámonos al hotel otra vez. No, hombre, vámonos y la chingada. No había ni similares abiertas. No había nada. No había nada. Ni conocíamos la ciudad tampoco. Terminamos comprando medicamento Sí, y nos fuimos a... Tómate esto. pero nos No dio un funciona, cerrón. tómatelo. En Juárez nos dio un cerrón un Mustang y yo dije, la madre. Pero estás vivo. Después de lo de Siria, de lo de Libia, de lo de Colombia, pues ¿qué le va a dar miedo? Pero estás vivo, hermano. Miedo Muy me da a bien. mí, cabrón. Muy bien. O sea, hemos sido compañeros de muchas batallas. También hemos batallado. Sí, hemos tenido Uno con nuestras el otro. diferencias. Es Pero diferente. hay un Mira, respeto profesional. es complicado. Otro día podemos hablar también de el tema editorial, el tema de una empresa tan grande como Multimedios, regional, que se ha vuelto nacional e internacional. La línea, las influencias, el poder, la relación con los políticos, es muy complicado. O sea, hay tantas verticales. Convivir en eso. Convivir llevar, en eso. Después transitar está en eso. todo el tema periodístico, entre los intereses, los ideales que uno tiene, pero contar las historias y encontrar las maneras. Está muy complicado. Está muy complicado, pero sí vale la pena también saber eso, porque a veces de afuera se dicen cosas que no son ciertas, ¿no? Respecto a cómo hacer las cosas. Y te diría que la conclusión de todo esto es que el que no hace más que nada es porque no quiere, ¿no? En muchas cuestiones. Es mucho más común la autocensura que la censura, ¿no? Es más grave. Es más grave. También la censura, me hiciste acordar de algunos casos, pero lo charlamos en otro momento. Esa no la vamos a platicar. Cuando quieras, cuando quieras. Órale. ¿Listo? Ya está. Dale, Santiago, muchas gracias. Gracias Dale. por tu tiempo y gracias a ustedes platicamos.